¿Ya? Hola a todos, bienvenidos a este sábado, sábado 10 de noviembre 2023. Esta es nuestra penúltima charla de este ciclo, de este año, como ya dije, y bueno, darles las gracias en nombre de nuestra Fundación Círculo Polar por estar presente acá. Sabemos que los días sábados a veces son difíciles porque tenemos hartos compromisos, así que muchas gracias. Bueno, contarles que tenemos una invitada de lujo, como siempre. Ella es Paulina del Río, es la presidenta y cofundadora de la Fundación José Ignacio, ya que es una fundación que trabaja en prevención del suicidio y ahora en la postvención, que ella en su presentación explicará lo que es. ¿Ya? Y también se desempeña como profesora en diplomados, en magíster, da clases en talleres, en colegios. Bueno, ella hace muchas actividades en universidades, en ONG, a través claramente de la Fundación José Ignacio y con toda esta temática de la prevención del suicidio. ¿Ya? Y también ella ha sido una mujer muy premiada. Ya también ha trabajado como asesora del programa Quédate en Prevención del Suicidio con el GORE, el Gobierno de Santiago, y formó parte de la Comisión de Alto Nivel de Salud Mental en el COVID-19. ¿Ya? También ella ha recibido premios, recibió un premio de la Global Mental Health, perdóname el inglés, Action Network del Reino Unido. En el 2019 recibió este premio como una mujer que impacta por su trabajo en la prevención e intervención del suicidio y postvención. Bueno, el tema de hoy está de más, pero lo vamos a volver a nombrar. Su presentación va a hablar de eso, de la prevención del suicidio, un tema muy importante, ¿cierto?, que está en boga y que es de alguna manera responsabilidad de todos, y ella nos viene a contar de qué se trata y también a darnos de alguna manera una clase, un taller. Es una mujer que tiene experiencia, ya que en el fondo ha sido una de las que trajo este tema de alguna manera desde la prevención del suicidio y ahora de la postvención. Así que bienvenida, Paulina del Río, muchas gracias por estar acá en nuestra fundación, en este ciclo de charlas de la Fundación Círculo Polar. Así que puedes empezar con tu presentación, pero se me olvidó una cosa. Va a haber un espacio de preguntas, esto es un webinar, ¿ya? Así que por lo tanto, todas las preguntas que ustedes quieran hacer a lo largo de la presentación, la idea es que las hagan en el chat, ¿ya? Y después de que Paulina termine su presentación, yo se las voy a leer y serán contestadas. Les pedimos por favor que sean preguntas atingentes al tema, a la presentación que va a hacer Paulina, ¿ya? Y también les comento que hay muchas veces por tiempo no todas las preguntas pueden ser contestadas y algunas también se repiten, ¿ya? Pero también nosotros nos damos un espacio muchas veces a esas preguntas que quedan en el tintero de que Paulina las pueda contestar después y bueno, y las podemos ahí presentárselas, ¿ya? Así que gracias, Paulina. Adelante. Gracias a ti, Paula, Flavia, Francisco, Marcela, por haberme invitado. Estoy feliz de estar aquí. Les agradezco que un día sábado que está tan feo estén aquí conectados y les voy a contar, voy a compartir mi presentación para que ustedes, para contarles un poco de mí, de la fundación, y vamos a hablar sobre el suicidio, más que nada desde un aspecto comunitario, ¿no? Mi tema no es la salud pública, sino cómo prevenimos desde las bases. Esto lo hacemos en colaboración, entonces, la Fundación José Ignacio y la Fundación Círculo Polar, que en realidad colaboramos hace mucho tiempo. Y les quiero contar primero que nada por qué la fundación se llama como se llama. El inspirador de la fundación es José Ignacio, este chiquillo que ustedes ven aquí, que se ve muy sonriente, eh, cara simpática, y él era un niño que podríamos llamar exitoso, ¿no? Sin embargo, digamos, le iba muy bien en el colegio, tenía amigos, amigas, pololas, era bueno para el fútbol, jugaba también básquetbol, en fin. Pero José Ignacio empezó su primer año de universidad y al final, en diciembre del primer año, cayó con una depresión profunda, una depresión mayor. Y recibió tratamiento psiquiátrico, psicológico y con medicamentos, pero a los 5 meses, en mayo de su segundo año de la universidad, José Ignacio se suicidó. Él era mi hijo mayor y él es el causante de que yo esté aquí hoy conversando con ustedes, porque en ese tiempo yo sabía quizás lo mismo que ustedes, muy poco, sobre el suicidio. Entonces, hoy sabemos que es
muy probable que José Ignacio haya sido mal diagnosticado con depresión cuando en realidad él tenía trastorno bipolar. Los psiquiatras que lo conocieron de la familia hoy saben que él tenía trastorno bipolar y su hermano que le sigue, yo tengo 3 hijos, todos hombres, su hermano que le sigue hace un año fue diagnosticado también con trastorno bipolar. ¿Qué hacemos nosotros en la fundación? Capacitamos a quienes tienen contacto directo con niños, niñas y jóvenes. Pueden ser personas mayores de 18 años, profesores, administrativos, en universidades, en colegios, en fin. Acompañamos a las personas que han perdido un ser querido por suicidio. Eso es la posvención. ¿Qué hacemos con las personas que ya tuvieron que vivir esa tragedia? Sensibilizamos acerca del suicidio infanto-juvenil. Esto quiere decir que damos entrevistas, en fin, escribimos todo lo que tenga que ver con eso. Y colaboramos con distintas organizaciones, mesas de trabajo, todo lo que tenga que ver sobre prevención de suicidio, intervención en crisis suicida y duelo por suicidio. Hoy entonces, bien brevemente, vamos a tratar de entender por qué una persona se suicida. Todo esto es básico, digamos. Derribar algunos mitos sobre el suicidio, reconocer factores y señales de riesgo, además de factores protectores. Vamos a ver un poquitito sobre qué hacer cuando alguien muere por suicidio y vamos a hacer preguntas, sugerencias o comentarios. Entonces, quiero darles muy rápidamente algunos datos sobre el suicidio en Chile. Se suicidan 5 personas cada día aproximadamente. En general son 1800, 1900, las cifras del año pasado todavía no las tenemos, pero son un poquito más altas parece. Por cada muerte por suicidio hay 20 intentos. Estos intentos mayoritariamente son mujeres, ¿ya? Y evidentemente que hay una cifra negra por detrás porque muchos intentos no llegan a las urgencias. Se suicidan aproximadamente 5 veces más hombres que mujeres y esto tiene algunas razones, entre otras son los hombres no pueden ser vulnerables, es una cosa cultural, ¿no? Y no pueden mostrarse vulnerables, no, les cuesta más crear redes de apoyo. Y los hombres además buscan métodos para suicidarse que son más eficientes, por lo tanto hay más muertes. Y como porcentaje de la población de su edad, quienes más se suicidan son las personas mayores de 70 años, sobre todo los hombres. Aquí la proporción de 1 a 5 crece mucho, ¿ya? Mientras más mayor la persona, hombre, más hay suicidios en esa población. Entonces, ya dejamos de lado las cifras y vamos a conversar de lo nuestro. Lo primero que tenemos que entender es que el suicidio es una respuesta a un dolor psíquico insoportable. Hay un escritor que se llama Cyrulnik, que es un psiquiatra. Él ha escrito mucho sobre la resiliencia y escribió un libro sobre el suicidio en los niños. Y dijo esta frase que me gustó mucho, el cúmulo de acontecimientos que llevan al suicidio se deriva de una cascada de desgarros invisibles. O sea, este dolor es superior a los recursos que tenemos para enfrentarlo. No es que nosotros lo elegimos ni tomamos una decisión porque en ese momento no estamos pensando bien. El dolor psíquico, una cascada de desgarros invisibles, una acumulación de dolor, ¿ya? Que termina convirtiéndose en algo intolerable. Y la única salida que vemos es la muerte, el único alivio. ¿Qué podemos hacer nosotros como personas, la mayoría de ustedes me imagino personas comunes y corrientes? Nosotros tenemos que
promover lo que Taylor llama la percepción de apoyo social, esa percepción o experiencia de que uno es amado, cuidado, estimado y valorado, y es parte de una red social de asistencia y obligaciones mutuas. Para nosotros en la Fundación, esta es la clave. La clave es que volvamos a construir comunidad o construyamos una comunidad diferente, donde nos vamos a sentir parte de una red, porque es lo que necesitamos como seres humanos. Y vamos a ver que muchas veces la persona que está pensando en el suicidio, cuando su ideación no es grave, va a poder mejorar simplemente con ese cuidado y cariño que nosotros le vamos a dar. Recuerden, hoy por ti, mañana por mí, ¿no es cierto? Es muy sabio eso. Hoy nosotros vamos a sostener a los que están mal y mañana ellos nos van a sostener a nosotros. Esa es la clave. Y es algo que tenemos tan olvidado, ¿ya? Impresionante la experiencia de nosotros. Yo empecé sola a trabajar en esto hace muchos años, como 16 años. Mi hijo murió hace 18. Eh, y me doy cuenta de lo que escuchar solamente hace en las personas. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos invisibilizados, no escuchados? Entonces, por eso digo, aquí está la clave. Nosotros podemos hacer mucho, no somos participantes pasivos. Nosotros tenemos agencia, como dicen los gringos. Recordemos entonces que la mayoría de las personas que piensan en suicidarse en realidad no quieren morir, lo que quieren es poner fin a su dolor. ¿Mm? Si les diéramos alguna posibilidad de una salida que les haga sentido, que pudiera disminuirles, aunque sea el dolor, la inmensa mayoría estaría dispuesto a hacerlo. Y para poder hablar de suicidio, tenemos que saber algunas cosas que se han convertido en mitos, tenemos que desecharlas de nuestra mente porque no ayudan, y no solo no ayudan, sino que perjudican. Solo los expertos pueden prevenir un suicidio. Bueno, yo acabo de decir lo contrario, ¿no es cierto? Vamos a poder prevenir en el sentido que los casos que no son serios, graves, vamos a poder a esa persona hacerla sentir mejor y ayudarle quizás a buscar un tratamiento psicológico, ¿no es cierto? Una terapia. Perdón, sin nosotros ser expertos. Y en los casos que son más graves, más serios, vamos a poder, ¿no es cierto?, llevarlos a la urgencia si el caso lo amerita, o contactar un psiquiatra que reciba una atención psiquiátrica, en fin. Entonces, siempre podemos hacer algo, ¿ok? Otro mito que está muy expandido, incluso todavía en profesionales de la salud mental, es que si yo le pregunto si está pensando en suicidarse, a alguien le voy a poner la idea en la cabeza. Y eso no es cierto. Tal como muchos de ustedes, a lo mejor yo he tenido depresión, depresión mayor, he estado internada con depresión, afortunadamente hace unos 12 o 13 años que ya no sucede eso, tomé algunas medidas también que me ayudaron sobre el entorno, además de los medicamentos que tomo religiosamente, mi antidepresivo todos los días de mi vida probablemente. Y yo sé que cuando uno está deprimido sí piensa en morir. Y piensa en morir y de repente piensa y planifica su suicidio. Entonces, no le vamos a poner la idea, la persona se va a sentir apoyada, se va a sentir comprendida si le decimos cariñosamente, no eres el único, hay mucha otra gente de tu edad que le pasa lo mismo y yo estoy contigo, yo te voy a acompañar, no estás solo. Eso ya es una gran cosa que ayuda al otro a desahogarse. Así que de ninguna manera le voy a poner la idea en la cabeza, olvidémonos de eso. El silencio mata. Preguntar hace bien.
Lo peor que puede pasar es que nos manden a la punta del cerro, ¿no? ¿Qué te metes tú? Pero lo más probable es que la persona va a reaccionar como esperamos. El que realmente quiere suicidarse no comunica su intención a otro. Esto tampoco es verdad. Sí, la inmensa mayoría nuevamente sí lo comunica. El problema es que muchas veces esa comunicación nosotros no sabemos cómo recibirla. Entonces, vamos a ver después que hay distintas maneras de comunicar. El que dice que se va a suicidar no lo hace, está llamando la atención, es drama queen. Bueno, si yo necesito decir que me voy a suicidar para que alguien me preste atención, es porque necesito mucha atención. Entonces, si alguien dice que se va a suicidar, le hacemos caso, aunque sea la vez número 100, porque la 101 puede ser fatal. Y tenemos que también recordar dos cosas importantes. El suicidio siempre es multicausal. No existe, se suicidó porque lo echaron del trabajo, se suicidó porque lo dejó la polola, se suicidó porque le hacían bullying. No, tiene que haber un conjunto, un contexto donde hay múltiples causas, causas biológicas, genéticas, psicológicas, emocionales, familiares, culturales, sociales, laborales. Es eterno esto de nunca acabar. Los problemas relacionales son los que más influyen. Y esto nuevamente nos trae a nuestro enfoque de ser parte de una red social de asistencia y obligaciones mutuas. Relación, vínculo. El vínculo es lo que sana y el vínculo es lo que hemos perdido. Por eso ustedes están en grupos, para formar vínculos, ¿no es cierto? Ahí forman vínculos y los une esta red de personas que conviven con el trastorno bipolar y por lo tanto se entienden muy bien entre ustedes, ¿ya? ¿Qué tenemos que poner atención? ¿A qué tenemos que poner atención? Las personas que tienen quizás ciertas características, que ya sabemos que a lo mejor ha vivido una crisis, ¿no es cierto? Quedó sin trabajo, le pidieron la casa y no tiene dónde irse, en fin. ¿Qué cosas son los que quizás más, esto ahí también es una eternidad de cosas, pero ¿qué nos tiene que llamar la atención? Una persona que tiene estas características y que además habla de que se siente una carga, ¿ya? Podemos hablar con esa persona y decirle, nadie nace sintiéndose una carga. ¿Quién o quiénes han sido los que te han hecho pensar que tú eres una carga? Y a veces eso está en la persona, no es que nadie se lo haya provocado. Haber sufrido abuso sexual infantil o adolescente, sobre todo infantil. El abuso sexual infantil es el único factor de riesgo que se relaciona directamente con ideación suicida, intento o muerte por suicidio. Es realmente un trauma de proporciones gigantes, ¿ya? Y que acompaña toda la vida si no se hace una terapia con apoyo del entorno, en fin. En realidad, todo tipo de experiencias traumáticas influye, ya que puede ser desde un incendio hasta un abandono emocional en la infancia o ahora, en fin, tipos de abusos. Ahí incluimos el bullying, abuso físico, emocional, abuso psicológico, abuso financiero, en fin, y por supuesto el bullying. La baja tolerancia a la frustración, eso es un mal de nuestros tiempos. Es cosa de que nos subamos al auto o a la micro y vamos a ver la poca tolerancia a la frustración, ¿no es cierto? Porque no nos acordamos de poner la lucecita para doblar a la derecha, ¡prum! Nos tiran el auto encima, en fin. Eso es no tolerar la frustración de la otra persona. Los problemas de salud mental. Esto es muy importante.
Cuando la persona tiene un diagnóstico relacionado con la salud mental o pensamos que podría tenerlo, ¿qué quiere decir? Que tenemos que poner mucho más atención, ¿ya? Que tenemos que estar más atentos, las antenas, pero captando todo, que quizás tenemos que formar una red para ayudar a esta persona y conseguirle la ayuda que necesite. ¿Qué significa también? Que si una persona que tiene un diagnóstico, como ustedes, como yo con mi depresión, como mis hijos con trastorno bipolar, ¿no es cierto? Eh, eh, si vive una crisis, la muerte de un ser querido, por ejemplo, la muerte de una mascota puede ser, un problema estudiantil, en fin, o un problema de vivienda, de trabajo, tenemos que estar mucho más atentos, acercarnos, no esperar que el otro se acerque. Nosotros somos los que tenemos que salir a sostener. El estrés sostenido, bueno, las experiencias traumáticas muchas veces son sostenidas y por lo tanto más riesgosas. El estrés sostenido no necesariamente tiene que ser esta experiencia traumática, puede ser en el trabajo, en el colegio, en la universidad, ¿ya? Puede ser en la familia, con una persona que necesita de cuidados permanentes. Todo eso provoca estrés sostenido que causa un cambio en el equilibrio hormonal y por lo tanto realmente deja la embarrada, ¿ya? La impulsividad. eh, bueno, por ejemplo, no quiere decir que todas las personas que son impulsivas se van a suicidar, no, quiere decir que como el suicidio es un proceso en el tiempo que empieza con, ojalá me atropellara un camión y no tuviera que vivir esta vida que no me gusta. Empieza así y se va afinando, ¿no? Pueden ser años, pueden ser semanas, pueden ser años, pero hay una planificación en la inmensa mayoría de los casos. Entonces, si yo tengo esto planificado y viene una gota que rebalsa el vaso, por ejemplo, me quedé repitiendo, y yo soy muy impulsivo, el paso desde el me quedé repitiendo al suicidio en una persona que ya tenía la planificación va a ser tan breve que no nos va a dejar muchas veces espacio para intervenir. Ojo entonces, si una persona es impulsiva, hay que tener más ojo. Fácil acceso a medios letales. Bueno, esto debería ser una norma para todos, ¿no? En el trabajo, en el establecimiento educacional, en la casa, los medios letales tienen que estar bajo 1000 llaves y ojalá no estuvieran. ¿A qué me refiero? Venenos de todo tipo, armas de fuego, cuchillos, en fin. Todo eso debe estar guardado con mucho cuidado. Los medicamentos, sobre todo si hay una persona que podría estar en riesgo suicida o que tiene problemas serios de salud mental, los medicamentos tienen que ser administrados de muy poco y verificar que fueron consumidos. El intento o intentos de suicidio previos también nos habla de una persona que estuvo en un muy mal lugar y que a lo mejor, dada una crisis, podría pensarlo nuevo, por lo tanto tengo que poner atención. La mayoría de las personas que tienen un intento de suicidio con un buen tratamiento y acompañamiento cariñoso del entorno, no lo vuelven a hacer, pero algunas sí, por lo tanto tenemos que poner más atención. Y otro factor que es bastante poco, que no se nos ocurre pensarlo, pero la autoexigencia y el perfeccionismo provocan un estrés sostenido, provocan una baja de la autoestima. Por lo tanto, también esas personas necesitan más atención. Y las personas que están pensando ya más seriamente en suicidarse, sí dan señales, ¿ya? ¿Cuáles son algunas que son importantes? La sensación de estar atrapado. Eso quiere decir que uno piensa que nada de lo que yo haga y nada de lo que hagan otros
me va a sacar algún día de este hoyo negro en el que estoy atrapado, ¿ya? Entonces, uno piensa, yo no voy a vivir 80 años así, no puedo, ¿ya? Por eso, si la persona habla de, no con esas palabras, pero más o menos de sentir eso, es muy importante que conversemos. Esta sensación de estar atrapado nos lleva a la desesperanza, evidentemente. Dejo de creer que podría haber una solución y eso es grave, ¿ya? La acumulación de medios letales, que no es lo mismo que el acceso. Si yo descubro u otra persona me dice que descubrió que Juanito, por ejemplo, debajo de su cama o muy escondido arriba en el closet, tiene una caja de remedios de todo tipo, voy a tener que intervenir, porque nadie eh, hace eso. Nadie va a esconder en su closet un arma de fuego porque sí. O sea, sería algo que nosotros sabríamos, ¿no? Entonces, ojo con eso. Cambios en la conducta, en el ánimo, sobre todo si estamos hablando de adolescentes, son puro cambio. Pero estos cambios son distintos. Primero, hay ciertos factores que podrían hablarnos de que esa persona tiene una vida más difícil, no más dolorosa. Segundo, estos cambios van a ser inflexibles. O sea, si la persona llora mucho, va a llorar mucho en la casa, va a llorar mucho con sus amigos, va a llorar en el trabajo, en fin, es algo que no varía, ¿ya? Que no importa dónde esté. Y además no va, van a durar más o menos 2 semanas como mínimo. Muchas personas, nosotros llegamos muy frustrados del trabajo, por ejemplo, y nos encerramos en nuestra pieza y no queremos hablar con nadie. Y al día siguiente, de a poco ya empezamos a recuperar nuestra normalidad. Esto no, esto dura, ¿ya? Esto por muchos esfuerzos que hagamos, la persona sigue igual a las 2 semanas más o menos, buscamos ayuda, ¿ya? Buscamos ayuda psicológica, buscamos ayuda en los grupos. La sensación de ser un estorbo, una carga, una decepción. En este caso, la persona está avisándonos, ¿no? Es igual que lo que hablamos antes, pero la persona nos da señales de que se siente así. Las conductas autodestructivas o riesgosas, por ejemplo, un aumento, recaída del consumo si es que consume eh, alcohol u otras sustancias, ¿no es cierto? Pero hay algo que no les dije, el consumo de sustancias es un factor importantísimo, voy a tener que agregarlo. El consumo de sustancias es un factor importantísimo de riesgo suicida en una persona que está en este contexto. Recuerden, una persona solo por consumir drogas no quiere decir que se va a suicidar. Tiene que haber un contexto de señales, factores, ¿no es cierto? Y las autolesiones, cortes, quemaduras, ¿no es cierto? Arrancarse el pelo, todo eso tiene que ver en una persona que está que muestra varias características como factores o señales de alerta, eh, va a significar que tenemos que buscar ayuda siempre. Y las despedidas o testamentos, por ejemplo, en las redes sociales se ve mucho esto, ¿no? Que las personas escriben, yo me voy de este mundo, ya no van a saber más de mí. Y bueno, ahí a veces dicen, te dejo tal cosa, te dejo tal otra, es importante. Si nosotros no tenemos acceso a las redes sociales de la persona que nos está preocupando, es importante que hagamos una especie de alianza con otra persona que sí lo tiene, ¿ya?
Y esto se relaciona, ¿no es cierto? Pero la expresión de ideas de muerte, ya sea directa o indirectamente, por ejemplo, la persona, como dijo José Ignacio, me dijo, ¿y para qué planeáis las vacaciones del otro año si a lo mejor yo no voy a estar? Y él ya estaba con su diagnóstico y tratamiento, pero a mí no se me ocurrió. Yo pensé que no quería ir de vacaciones con los papás y los hermanos chicos, porque ya iba a cumplir 20 años, qué lata andar con toda la familia. Y nada que ver, pues. ¿Qué estaba haciendo? Me estaba pidiendo ayuda. Me estaba mostrando esa ambigüedad que hay en las personas que piensan en suicidarse. Quiero morir porque no soporto este dolor, pero por favor ayúdenme a disminuir este dolor para poder seguir viviendo. ¿Me entienden? Esa es como la dicotomía en que se mueven ellos. Y otra vez me dijo, ya faltaba un mes para su muerte, me dijo, me voy a matar. Y yo atiné, lo llevé a su psiquiatra, psicólogo de urgencia, y le bajaron el perfil, pero yo no sé si él les bajó el perfil. Yo creo que él en el camino ya pensaba, mi vieja me va a internar, yo no, él había dicho muchas veces que jamás se iba a internar, entonces le bajó él el perfil. La cosa es que no nos dio oportunidad de hacer algo. O sea, sí nos dio, pero no supimos interpretarlo. Y no confundamos entonces estos factores de riesgo o señales con los gatillantes. Es esa gota que rebalsó el vaso y puede ser algo muy serio o puede ser algo nada de serio para nosotros, pero para la otra persona puede ser muy importante. Por ejemplo, lo expulsan o repite en el colegio, lo echan del trabajo, ¿no es cierto? La pérdida de una relación importante, por ejemplo, se divorcia, ¿no? O su mejor amiga se va a vivir a otro país y era la amiga con que carreteábamos, con que conversábamos, la que llamábamos al tiro cada vez que nos pasaba algo o cuando no nos pasaba nada tampoco. La muerte de una mascota también, eso puede ser que haya sido el único cable que unía a la persona con el mundo, que le daba un sentido a su vida, ¿ya? O la muerte de una persona muy querida, en especial si fue por suicidio. Las muertes por suicidio son muy traumáticas siempre, aunque esa persona haya hecho intentos antes, siempre va a ser muy traumática. Entonces, afecta mucho, tenemos que preocuparnos cuando hay una muerte por suicidio de em, apoyar a las personas más vulnerables y a las que podrían estar en riesgo por suicidio, ¿no? Aunque no, de suicidio, aunque no sean tan cercanas. Y así como tenemos factores de riesgo, hay factores de protección. Es decir, ¿cómo puedo yo, desde la cuna, ¿no? Prevenir, promover una buena salud mental y a la vez prevenir el suicidio? Bueno, aquí es muy importante, sobre todo los que somos papás o mamás y tenemos hijos. Siempre se puede reparar esto, ¿ah? Si no lo hicimos cuando nuestros hijos eran chicos, también lo podemos hacer cuando nuestros hijos sean grandes. O por último, mandarlos al psicólogo, ¿ya? No por último, sino que si nosotros ya vemos que se nos escapa la cosa, pedimos ayuda. Desarrollar el autoconocimiento y la autoestima. Es como tan obvio, pero no se hace. Yo recuerdo los 4 estómagos de la vaca, panza, bonete, librillo y cuajo. Me acuerdo de haber estado en tercero básico, en ese tiempo tercera preparatoria, para que vean lo vieja que soy. Eh, y nunca me enseñaron nada que tuviera que ver con conocerme a mí misma. Y muy poco colaboraron a que yo construyera una autoestima sana. La crítica era algo permanente en nuestra vida de niños, ¿ya?
me refiero a mis hermanos y a mí, y también en el colegio. La tolerancia a la frustración, lo que hablamos recién, cuando se puede enseñar, hay niños que nacen con muy buenos para tolerar la frustración, así como hay otros que nacen empáticos o las dos cosas. Se puede enseñar, ¿ya? Si yo, las pataletas, por ejemplo, el niño hace una pataleta, perdón, yo no soy experta en el desarrollo, así que por favor, esto estoy hablando por mi propia experiencia, ¿ya? Experto por experiencia, ¿se acuerdan lo que dijo la Paula? Eh, si yo enseño al niño, claro, ¿no es cierto? Cuando tiene una pataleta, de a poquito le voy enseñando que tienes rabia, tienes miedo, tienes pena, ayuda más a reconocer las emociones y tolerar la frustración. Y yo puedo aprender a pensar, no es que estoy enojado, es que tengo pena. Y por eso ando con un genio insoportable, ¿ya? Eso ayuda mucho. Los ambientes sin violencia. Y aquí detallé, sin abusos, porque creo, en mis largos años de vida, he visto cómo las relaciones se han vuelto muy abusivas y no me refiero solo a relaciones sentimentales o familiares. Vamos a un lugar, nos hacen esperar una hora para hacer un trámite muy simple, mientras las personas, los que deberían estar atendiéndonos, conversan o ven el teléfono. Eso es muy violento, ¿ya? Sin violencia física, evidentemente, sin violencia psicológica, sin gritos desaforados, en fin. Todo lo contrario en el fondo de lo que vivimos hoy, ¿no? Y con una presencia emocional. También es violento el abandono emocional estando al lado, ¿ya? Tratar los trastornos de salud mental. Eso sí que ustedes me pueden dar clase a mí, que los trastornos de salud mental con un buen tratamiento y adherencia a los medicamentos y lo que nos hayan recetado y las conductas que debemos tener, vamos a salir adelante y vamos a funcionar en el mundo muy bien. Ya como he descubierto yo que puedo funcionar muy bien en el mundo, pero antes no lo sabía. Eh, o como está mi hijo segundo, que está tomando sus medicamentos, asistiendo donde su médico regularmente, en fin, todo eso. Eh, habilidades de afrontamiento, resolución de conflictos. Esto es algo que deberíamos también aprender los adultos, ¿no? Cómo lidiar con las crisis que inevitablemente la vida nos va a poner delante y cómo resolver los conflictos, cómo hablar con otra persona o saber también cuándo alejar. Puede ser que la mejor resolución del conflicto con una persona, por ejemplo, que es extremadamente narcisista, no sea más que alejarse. Y algo que ya lo dijo Maturana mucho mejor que yo, la visibilización del otro. Yo te veo como otro, distinto, pero me importas. Lo vemos, lo aceptamos tal como es, con sus diferencias, ¿ya? No podemos pretender que nos vamos a rodear de pura gente que piensa igual que nosotros, igual sería una lata, ¿ya? Y con empatía. La empatía, como dije, se puede aprender. Y la empatía no necesariamente es que yo sienta el dolor del otro tal como él lo siente, porque es imposible, ¿ya? Pero sí quiere decir que yo siento que el otro sufre y como tal me acerco, ¿ya? Y como tal lo escucho y le hablo, porque siento que sufre, aunque no pueda captar la dimensión de lo que él sufre. Entonces, ¿qué hacemos cuando una persona está en crisis? Cuando nos damos cuenta que esa persona ha cambiado, que es un cambio más o menos permanente, que está en todas partes de alguna determinada manera, vamos a conversar con la persona, ¿ya? La vamos a escuchar con empatía, sin juzgar.
Juzgar es, por ejemplo, ¿cómo puedes pensar en suicidarte si tienes tantas cosas lindas para vivir? Algo que decimos con cariño, pero nosotros no sabemos qué razones tiene el otro para no tolerar más la vida, ¿no? No lo sabemos, no lo hemos vivido, entonces no miremos desde nuestro punto de vista, tratemos de entender el punto de vista del otro. Para eso lo escuchamos, sin consejo, porque una persona que está en crisis no va a escuchar nuestros consejos. Y si le preguntamos, ¿has pensado en suicidarte? ¿O has pensado en quedarte dormido y no despertar nunca más? Algunas personas cuando se sienten tan mal piensan en la muerte. ¿A ti te ha pasado cualquier cosa de ese tipo? Le preguntamos para ver si es un caso de más riesgo o es un caso en que podemos tener tiempo para pedir una hora a psicólogo y eso. Le preguntamos, ¿has pensado, esto es una idea vaga o tienes ya todo detallado? Si nos dice que es una idea vaga, que en realidad me encantaría quedarme dormido y no despertar nunca más, que me diera un cáncer fulminante, en fin, eso no es tan riesgoso y podemos pedir ayuda, por supuesto, psicológica, pero no tenemos, y más o menos hacer un seguimiento, pero no tenemos que partir de urgencia. Ahora, si la persona nosotros le preguntamos, ¿has pensado cuándo lo harías? ¿Has pensado cómo te suicidarías? ¿Has pensado dónde te gustaría morir? Eso sí tiene más urgencia y eso cuando hay mucha planificación, eso es muy urgente, ¿ya? Y ahí necesitamos ayuda de emergencia. Si es un niño que está en un colegio, vamos a que el equipo del colegio que debe tener sus protocolos, vea cómo lo puede ayudar. Si estamos en el trabajo, buscamos otras personas que nos ayuden. En fin, si estamos en la casa, vamos a tratar de pedir apoyo para nosotros también, porque mientras más gente participe, gente con capacidad de participar en una intervención en crisis, no cualquier persona. Ya, si yo siento que no estoy capacitado para preguntar ni escuchar, le digo a otra persona. Lo que no puedo hacer es quedar indiferente, ¿no? Si cacho, si la intuición me dice que alguien puede estar pensando en suicidarse y yo no estoy en condiciones de ayudarlo, busco ayuda con alguien más, ¿ya? Pero no puedo ignorarlo. Y que es muy importante, lo que dije al principio, no estás solo, yo voy a estar contigo, vamos a salir de esto juntos. Infundir esa sensación, esa percepción de apoyo social, ¿no es cierto? Tú eres parte de esta red, vamos a agrandar la red para que todos te podamos ayudar, ¿ya? Y bueno, recordemos que todos podemos ayudar a prevenir un suicidio. Y antes de terminar, quiero hablarles un pelito de qué hacemos cuando una persona ha perdido a alguien por suicidio. Primero, ojalá tengamos presente que el duelo no es una enfermedad por sí misma. El duelo es un proceso adaptativo y se lleva muy bien en comunidad. Cuando digo muy bien, no quiere decir que la persona va a estar feliz. Lo que quiere decir es que va a ser su proceso en forma en la forma esperable, que sufra mucho al principio, que puede estar en shock al principio, después un sufrimiento que puede ser intolerable dependiendo de la magnitud de la pérdida, ¿no es cierto? Y más adelante, poco a poco, empezar a adaptarse, readaptarse al medio para, como dice William Worden, que es un autor que me encanta porque él pone al doliente en una posición de activa. Tengo tareas. Y la última tarea es recolocar a la persona que murió, recolocarla en nuestro corazón, recolocarla en nuestra vida, integrar la pérdida eh, para nosotros y volver a una nueva vida que puede ser incluso mejor, aunque al principio parezca una ridiculez.
¿Cómo podemos ayudar a las personas que están en duelo? Ah, ojo, puede que algunas personas muestren características que nos digan me tinca que está deprimida. ¿No será que está pensando en suicidarse? O lo dice. Bueno, en ese caso activamos todos los mecanismos de ayuda, ¿no? Pero no automáticamente las personas no necesitan ayuda médica para superar un duelo, porque la comunidad durante milenios o millones de años el duelo se ha vivido en comunidad, pero sí puede pasar que una persona probablemente estaba muy vulnerable en ese momento o tenía un historial muy complejo, vamos a necesitar ayuda psicológica o psiquiátrica. ¿Mm? ¿Cómo los vamos a acompañar a esas personas? Muy simple, abrazándolos, escuchándolos, llorando juntos si es necesario. No tengamos miedo de llorar, ¿ya? A mí me gusta, me siento bien cuando alguien llora al mencionar a mi hijo, por ejemplo, porque digo, lo debe haber querido mucho y eso es muy bonito. Lo recordamos, ¿no? Eso de no le voy a hablar para que no se acuerde, no hay ni un segundo en que no nos acordemos. Recordar al ser querido, si por ejemplo ustedes le saben una anécdota, una maldad que hizo, se ríen, lloran, en fin. Nos encargamos de las personas alrededor. Les recomendamos a los dolientes que participen en un grupo de ayuda mutua. En este momento existen los grupos de Quédate, ¿no es cierto?, donde Círculo Polar participa, y también Fundación José Ignacio tiene un grupo de ayuda mutua online que se reúne cada 2 semanas. Así que hay ayuda y es importante que, tal como ustedes participan en los CAPS, es importante que los dolientes, los que han perdido a un ser querido, puedan, por suicidio, puedan participar en un grupo que es exclusivo para personas que han tenido una pérdida por suicidio, ¿no es cierto? Y muy importante, respetamos la forma en que la persona vive su duelo. Cada persona es un mundo y cada uno va a vivir su duelo de la manera que mejor le viene. Alguna, como yo, va a llorar a grito por la mitad de la calle, otros lo van a llevar por dentro, ¿ya? Pero es muy importante respetarlo. Y ojo, el duelo no dura 1 mes, ni 2 meses, ni tampoco 6 meses, como dice el DSM-5, el manual de psiquiatría. No, el duelo dura lo que tiene que durar. Cuando nos preocupamos cuando la persona está incapacitada para cumplir durante un tiempo largo, más de 6 meses, con sus funciones básicas como ducharse, comer, dormir, etcétera. ¿Ya? Entonces, los podemos acompañar mostrándoles que tienen recursos internos y externos que pueden usar, que todos reaccionan distinto y que el tiempo solo no basta, que hay que hacer el trabajo también. Y que el dolor es tan grande que necesita toda la ayuda del mundo. Hay gente que le cuesta aceptar la ayuda. Que la persona descanse, que se contacte con la naturaleza, que haga ejercicio. Y en fin, a medida que este proceso va avanzando, entender que la persona es una nueva persona, ya no va a volver a ser como antes, sino que algunas cosas han cambiado para siempre. Y si les interesa, les dejo este cuadrito que le pueden sacar un pantallazo, verlo en la grabación. Tienen información y orientación. Los dos primeros son de urgencia. Quédate.cl, que tiene un chat que funciona de lunes a domingo de 10 a 9 de la noche, y el asterisco 4141 del MinSal, que funciona 24/7 en todo el país. El Quédate solo para la región metropolitana. La línea libre, que es el 1515, teléfono 1515, o se puede entrar por la página. Todo Mejora, que es para personas de las diversidades sexuales que tienen un riesgo mucho mayor de suicidarse, de 4 a 1.
Hablemos de Todo, que es del INJUV, que es para personas jóvenes. La atención remota del MinSal, que es como el Salud Responde, pero por internet y funciona mejor. La gracia que tienen estos sistemas es que pueden derivar al sistema público con mayor rapidez y facilidad. ¿Ya? Así que si pueden sacarle un pantallazo, regio. Y esto es para ustedes. Una persona que se adentra voluntariamente en el dolor de un extraño, sin duda es una persona extraordinaria. La frase no es mía, ahí le puse, es de Henri Nouwen y espero que les llegue al alma, porque a mí me llega. Muchas gracias y participemos entonces ahora en preguntas y respuestas. eh, y lamento todas las fallas técnicas, chiquillos. ¿Ya? Vamos a empezar con la primera. Dice, hola, buenos días. Mi consulta va en la línea de los suicidios en los hombres. En lo general, hay un TAP tipo 1, un TAP tipo 2 y que otros trastornos de bases hay que puedan afectar al suicidio, me imagino, en hombres, básicamente. Perdona, ¿me podrías repetir la pregunta? Ya, él pregunta, mi consulta va en la línea de los suicidios en los hombres, ¿ya? Y él dice que hay una base que son el TAP 1 tipo 2 y también otros trastornos bases. ¿Y qué otros trastornos bases hay? Como un factor, ¿cierto? Él habla como... Ya, hay trastornos que son, que afectan por igual a hombres y mujeres, ¿no? Tenemos los otros factores que dijimos, los hombres les cuesta más formar redes sociales, redes de apoyo, y eligen métodos más eficientes, entre comillas, entonces mueren más rápido, no dan posibilidad de intervenir. Pero en cuanto a los trastornos de salud mental, en este orden, los factores que más, los trastornos que más riesgo tienen y que por lo tanto deben cuidarse más y estar más atentos son el trastorno afectivo bipolar, la depresión, la esquizofrenia y el trastorno límite de la personalidad. ¿Ya? Esos factores son los que más nos tienen que preocupar, pero no se trata de que estemos histéricos todo el día, ¿no es cierto? Todo el día en alerta porque nos vamos a enfermar nosotros también, pero si vemos una persona que padece uno de estos, que convive con uno de estos trastornos, pongamos más atención, ¿ya? Conversemos más, estemos más atentos, vigilemos que cumplan con sus tratamientos, agrandemos la red de apoyo para que pueda recibir más ayuda por todas partes. ¿Mm? Muchas gracias. Bueno, acá hay una pregunta parecida. Dice, ¿personas con trastorno limítrofe de la personalidad también tienen altos niveles de suicidabilidad? Bueno, la contestaste de alguna manera que era sí, que era un factor. Sí, y recordemos que según el trastorno, las muertes por suicidio tampoco son tantas, ¿ya? Son más que en una persona que no tiene ese trastorno, por supuesto, pero no quiere decir que cualquier persona que tiene trastorno límite se va a suicidar. No, quiere decir que tiene más posibilidades. Pero no quiere decir que las posibilidades son digamos, 50%. No, 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 no. El trastorno que más posibilidades, digamos, que más debe preocuparse por el tema de la ideación suicida es el trastorno afectivo bipolar, como sabemos. Y los otros trastornos también va bajando la cantidad de personas que se suicidan. Sabemos que la depresión también es un trastorno que lleva mucho y que puede estar unido a otras cosas, ¿ya? Pero es importante que sepamos que no todas, que son pocas comparativamente las personas que se van a suicidar y que podemos hacer mucho por ellas para que no lleguen a ese punto. ¿Mm? Ok, muchas gracias, Paulina. Otra pregunta dice, cuando preguntas si se quiere suicidar y te responde que no, pero aún así te dice que no tiene motivación para vivir, ¿cómo hacer para dar motivación o ayudar a esa persona? Es muy importante hablar con digamos, sin ningún eh, prejuicio y hablar directamente. O sea, es importante saber
qué problemas tiene. Por ejemplo, una pregunta que cuando atendíamos personas en riesgo, que ya no lo hacemos porque existen estas otras organizaciones, preguntábamos mucho, ¿por qué no me cuentas cuáles son tus mayores dolores? ¿Ya? Y eso abre la puerta a que una persona se explaye, que incluso ella misma pueda identificar sus dolores, porque muchas veces no están identificados, y así poder abordar cada uno en particular, ¿ya? Porque al final son muchos dolores que tienen muchas veces remedio, ¿ya? Y se puede trabajar en ello. Después se puede pedir también ayuda profesional, ¿ya? Siempre es bueno para que una persona que habla, cualquier cosa que nos hace sentir en la guata, escuchemos nuestra guata, como decía en Confía el video, en tu instinto, en el a video. tu instinto, ¿no es cierto? Eso además me marcó mucho. Esa es la guata que decimos nosotros, y tenemos que hacerle caso, ¿ya? Hagámosle caso, escuchemos a nuestro instinto. Flavia, estás Todavía muteada. está silenciada. Queria dar meu testemunho, Paulina. Nós outras trabalhamos juntos e he aprendido muito de ti, tu de mim. Estamos nessa eh, compartir nosso conhecimento. Em primeiro lugar, temos que entender sobre os diagnósticos de nossos amores, seja qual seja o diagnóstico, transtorno bipolar, transtorno limítrofe de personalidade. Se há algo que aprendemos em psicoeducação é que o conhecimento é poder. Então, necessitamos ler muito sobre a psicoeducação para poder actuar frente a alguém que tem um risco de suicídio. Como motivar a alguém para que vuelva a ter seu sentido de vida? Em minha experiência personal, com meu filho, de uma forma muito intuitiva, nós abrimos uma série de conversações com muita verdade. E haviam verdades que eu não estava preparada para escutar e tive que ter um apoio psicológico. Y le prometí que si para mí era difícil escucharlo, yo me iba a ayudar psicológicamente para poder escucharlos. A veces hay verdades en las familias que son difíciles de escuchar y de sostenerlas. Para nosotros fue un proceso. Y no necesariamente sea, a veces la verdad que está haciendo esa persona sufrir, a veces no es nada tan grande, ¿eh? A veces es algo menor. Pero uno piensa, ay, va a ser algo, va a me contar un segredo así espectacular. No, a veces son cosas, son detalles de las relaciones interpersonales que están afectando negativamente. Y ahí la familia, los padres, los hermanos, tenemos que tener mucha humildad para escuchar y querer mejorar y querer ser parte de esa mejoría. Para mí ha sido un trabajo muy grande de humildad. Y yo vi que hay un papá por ahí en el chat que dijo, al igual que tú, Paulina, que perdió su hijo por suicidio. Yo también quiero decir que aquí no hay mejores papás o peores papás, o mejores mamás o peores mamás. En mi caso, yo tuve la suerte de estar en el momento de escuchar, subescuchar, pero podría no haber pasado, ¿no? Que não se sintam culpados. Aqui todos somos seres humanos que estamos aprendendo a viver. E o melhor que podemos fazer é esse tipo de conversação honesta, em que nadie é melhor que o outro, uma história não é melhor que a outra. A darmos as mãos, eu e Paulina nos ajudamos. Mi hijo tem o mesmo diagnóstico que José Ignacio, que se suicidou. Mi hijo é portador de la ideação suicida, está estabilizado, pero aqui nadie é melhor que nadie. Eu aprendo infinitamente de Paulina e Paulina de mim porque tenho outro filho com transtorno. Creio que esse abraço sincero, honesto, com muita humildade, compartilhar as experiências e muito conhecimento é a resposta para o dia de hoje, que é o que podemos fazer. E também les comento que, como dijo Paulina, há gente que está acá e que já perdeu alguém por suicídio, estão os grupos de apoio da Fundação José Ignacio, e para os que estamos aún frente a esse desafio, graças a Deus, e temos a nossos familiares acá, estão os grupos, círculos de apoio a pares da Fundação Círculo Polar, e esse tipo de psicoeducação que hacemos mensualmente,
e todos os vídeos quedam gravados. Há muita informação. Mientras não sabemos o que fazer exatamente, vão aprendendo, 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 aprendendo. O discurso nosso de psicoeducação tem que estar muito sólido. Eu aprendi muito e isso sirve. Isso. Ya. Gracias, querida, por tus palabras. Siempre, como dices tú, aprendo tanto de ti y me ha servido para entender lo que pasa, ¿no? Entender. Yo primero le mando un abrazo a ese papá o quizás otras mamás y papás que están aquí que yo no he visto, que han perdido a un ser querido por suicidio, en especial a un hijo, ¿no? Eh, Le pido que no se juzgue hoy con las herramientas que tenía en ese momento. Ya es algo que cuesta mucho. La culpa en el duelo por suicidio es lo más difícil de enfrentar y nos acompaña siempre, pero más calladita. Ya no es eterno, o sea, no va a estar siempre ahí en el primer lugar. Entonces, en ese momento no supimos. Obviamente, ni ese papá ni yo hicimos nada a propósito para que nuestro hijo se suicidara. ¿Ya? Por lo tanto, lo que dice la Flavia es muy importante. No nos juzguemos, porque la culpa no existe en este caso. Ya la persona vivía procesos, como dice la Flavia, que uno no conoce. Entonces, era imposible porque no teníamos las herramientas. Eso. Ya, Paulina, muchas gracias. Ya, acá hay otra, dice, muchas gracias por la charla. Mi otra pregunta va desde la psicoeducación. En un momento trabajé con personas en contexto de vulnerabilidad social, con ideación suicida. ¿Cómo se puede abordar desde el ámbito psicosocial comunitario en personas en contexto de vulnerabilidad social que permita disminuir las tasas de suicidio? Ese es uno son los casos más difíciles, diría yo, ¿ya? Porque no hay esa red de apoyo familiar generalmente. Al contrario, muchas veces la familia es un factor de riesgo, ¿ya? Entonces es muy complejo, como lo sabrá la persona que pregunta, lo complejo que es, y lo más que se puede hacer es fomentar, por ejemplo, si es una residencia o si es un PRM, el mayor cariño, la mayor acogida para esa persona que sienta que tiene un ser humano que la quiere y la ayuda y que se va a preocupar por ella, que la ve en su dolor. Eso ya es importante, pero a la vez hay que agrandar la red de apoyo y golpear todas las puertas, porque sé lo difícil que es, ¿ya? Así es. Ya, acá hay otra pregunta. Buenas tardes, mi hermana está en estos momentos con ideas suicidas y planificación. No sé no sé cómo ayudarla ahí. Intento acompañarla lo que más puedo, ya no sé qué más hacer con ella. Sabe que cuenta con nuestro apoyo y ayuda. Tengo a mi padre con Alzheimer y también es mi preocupación. ¿Qué hago? ¿Cómo puedo ayudarla? Ok, ¿la persona es de la región metropolitana o no? No sé, tendría que contestarme. Se llama Pamela. No sé si me puedes contestar de dónde eres. Porque si es de la región metropolitana, puede pedir ayuda en el chat de Quédate. Recuerden, funciona de lunes a domingo, así que está disponible en este momento, por ejemplo, para pedir ayuda. Ese chat es para la región metropolitana. ¿Contestó Bueno, Pamela? el chat Quédate, pueden ingresar a la página y ahí se encuentra el chat que es www.quedate.cl, ¿ya? Sí, de Exacto, Santiago, sí, dice la comuna Padre Hurtado, ya. Entonces tú puedes acceder al chat Quédate. perfecto. Puede acceder al chat de Quédate, así que por favor que lo haga hoy mismo, ¿ya? Mientras antes, mejor. Y veía que la Flavia puso que el asterisco 4141 del MinSal, que es el único que atiende de noche, por ejemplo, y que atiende a todo el país, había sido hackeado. Así que Sí, en este yo Sí. momento estuve, sí, yo probablemente estuve con la doctora que está a cargo porque también hay muchos reclamos y como nosotros estamos como fundación en el Consejo Asesor de Salud Mental, estábamos reclamando en el MinSal y nos informaron que fue hackeado y están levantando otra vez esa línea. Lamentablemente pasó eso, ya. pero ahora,
claro que necesita mejorar esa línea. La línea funciona, pero tiene sus limitaciones y estamos haciendo un esfuerzo tremendo. No solo yo estoy en el consejo, como Francisco está en Correpren también, que es una comisión de protección al paciente de la salud mental, y estamos haciendo todo lo que podemos como fundación para que haya mejores políticas públicas para mejorar ese tipo de ayuda también. Eso. Ya, también había visto por ahí en el chat en algún momento una persona que puso que recurrió al asterisco 4141 y no recibió la ayuda que No, no necesitaba. Sí, están recibiendo, Eso puede ocurrir. eh, pero igual hay que acontece. pensar Puede que que haya sido no Hay que termina, insistir, Pauli. hay que insistir. No, y hay que Sí. pensar que las líneas no son ilimitadas. Yo una vez llamé y hablé con un psicólogo y bueno, una de las cosas que dijo que la idea es de prevención del suicidio, esa línea. Y hay personas que llaman incluso por otros motivos. Entonces, de alguna manera, ellos igual los claro. acogen, los acompañan, los contienen, pero en realidad si atrás está llamando a una persona que está en un riesgo de suicidio, es mucho más que... Entonces, el buen uso puede sonar mal, era muy importante, ¿ya? Eso es para, en realidad, para la prevención del suicidio, para conducta suicida, cuando uno está viviendo una crisis suicida. Ya, eso fue una de las cosas, no, no son 20.000 líneas, no son 20.000 psicólogos. Y dice que Exacto. una contención promedio es de 2 horas a 3 horas más o menos. ¿Ya? Me comentaba un psicólogo con el cual Mínimo. hablé de la línea. Y tenemos que entender entonces que hay otras líneas. Tenemos todo mejora para Todo personas mejora. LGBTIQA+, tenemos Línea libre 1515. línea libre para personas hasta 29 años, con su Atención teléfono remota. gratuito. Entonces, más la atención remota al MinSal, todo eso, si la persona no está en riesgo de suicida, no colapsemos entonces las líneas de atención de Claro, riesgo de suicida. claro, eso tiene que ver a nivel usuario, ¿cierto? Bueno, yo supongo que la línea con todo este Ujú. problema que vivió en algún momento va a volver a funcionar. Eso es lo que en realidad sabemos. Ya, otra Sí, consulta, sí. para que después podamos pasar a la conclusión. ¿Cuál es el modo de proceder si veo a un o a una consultante que tiene alto riesgo de suicida? Dices, no tengo tantos años de experiencia como psicóloga y creo que nunca me ha tocado. Ya. Que en el fondo es lo mismo que hemos estado hablando. ¿Cómo se llama la psicóloga? Estefanía. Estefanía. Stephanie, así me siento como si te estuviera viendo. Eres una persona, ahora tienes nombre. Stephanie, el procedimiento es muy similar a lo que hemos estado hablando, ¿no es cierto? Identificar que hay ideación suicida, evaluar el riesgo con esa pequeña evaluación de riesgo que enseñamos, eh, podemos evaluar si el riesgo es muy urgente, es grave, y también tú puedes aplicar escala de Columbia y otras escalas que te van a diagnosticar si tienes depresión, riesgo suicida, etcétera. Pero eso ya no es tan rápido. Entonces, ¿qué debes hacer? ¿Qué puedes hacer y creo que debes hacer? La Flavia estaba mostrando el libro, ¿no? De Mira, psicoeducación. ese libro de psicoeducación nosotros estamos vendiendo en la Fundación Círculo Polar. Pueden escribir a secretaría@circulopolar.cl para los profesionales de la salud y para los familiares. Está escrito por el doctor Jorge Cabrera. La psicoeducación es fundamental en la prevención del suicidio. Es un libro espectacular para tener en el consultorio y en la familia. Yo les recomiendo mucho. Eso quería dar, porque las personas a veces no ven los videos, pero si tiene ese libro, es enfocado en el trastorno bipolar, pero sirve para una persona que tiene depresión, sirve para una persona que tiene TLP. ¿Por qué? Porque nos da tips de cómo manejar las crisis, de cómo manejar el ánimo en depresión, en manía, e incluso cómo mantenernos en estabilidad. Yo les recomiendo mucho este libro. Los que quieran, secretaría@circulopolar.cl. Entonces, ya. Voy a ser la primera que lo va a comprar ahora al tiro. Eh, Yo te les voy a bueno, llevar. Stephanie, ¿qué es lo que no tienes que hacer? ¿Ya? Porque hemos escuchado muchas historias a lo largo de tantos años. Lo que no tienes que hacer es juzgar. Insisto aquí, porque el juicio de un profesional de la salud mental como que cae como un yunque encima de nuestra cabeza, ¿no? Y queda ahí mucho tiempo. Actuar en forma
tranquila. Una chiquilla una vez en un magíster de psicología clínica me decía, a mí un paciente me dice que quiere suicidarse, yo arranco, lo dejo solo ahí, yo arranco. Bueno, no hay que arrancar ni mentalmente ni físicamente. Que la persona entienda que esto tiene salida, ¿ya? Que en este momento no la puede ver ella la salida porque está muy mal, pero que nosotros vamos a movernos, vamos a hacer a lo mejor como profesional una alianza con un psiquiatra, ¿no es cierto?, para que recete los medicamentos que pudieran ser necesarios, no necesariamente, ¿no es cierto? Eso lo va a decidir el psiquiatra. ¿Qué vamos a hablar con la familia? Si la familia puede ser un factor de ayuda, que vamos a hablar con algún amigo, cualquier persona que puedes agrandar el círculo por dos razones. Una, porque para nosotros es muy pesado cargar con la responsabilidad de la vida o muerte de una persona. Y dos, porque mientras más personas participen en ese círculo ampliado, mejor para la paciente en este caso. ¿Ya? Eso. Ya, muchas gracias, Paulina. Vamos a leer las últimas dos preguntas ya, porque nos apremia el tiempo. Ya, dice, tengo un hijo con trastorno, Diana dice, tengo un hijo con trastorno bipolar y que recién fue diagnosticado con trastorno esquizoafectivo. Él siempre dice que está cansado de la vida, a veces creo que no podrá más. Estamos con tratamiento, psiquiatra y psicólogo, pero nos hace falta el apoyo familiar. Mi pregunta es cómo llegar a la familia en esto. Les he explicado a mis seres queridos que mi hijo pide ayuda, pero yo creo que no entienden el tema. Hay que mostrar el libro también de nuevo. Qué El libro, importante. sí. Flavia, no sé si tú quieres responder esa pregunta porque no es ¿Cuál mi es la tema. pregunta? Disculpa, estaba respondiendo acá. ¿Te leo de nuevo? Sí. Ya. Tengo un hijo con trastorno bipolar y ahora recién diagnosticado con trastorno esquizoafectivo. Él siempre dice que está cansado de la vida. A veces creo que no podrá más. Estamos con tratamiento, psiquiatra y psicólogo, pero nos hace falta el apoyo familiar. Mi pregunta es cómo llegar a la familia en esto. Les he explicado a mis seres queridos que mi hijo pide ayuda, pero yo creo que no entienden el tema. A ver, me pasó exactamente lo mismo, ¿no? Yo partí todo eso muy sola. Eh, yo de una forma intuitiva empecé a acompañar a mi hijo, que durante su peor periodo no salía ni del cuarto, pero la familia no entendía nada y tuvimos que, fue un proceso de casi 2 años de psicoeducarme e ir psicoeducando a los hermanos, a las personas cercanas a él. Y hoy todos entendemos del trastorno bipolar. Y como nos entendemos, sabemos cómo comportarnos, sabemos cómo vivir con esperanza, sabemos la importancia de la psicoeducación, eh, pero estoy de acuerdo que las familias son lo más difícil de alcanzar. Y como dice bien la Paulina, los problemas relacionales son los que más afectan a nuestra salud Totalmente. mental, a la salud mental de todos. Entonces, todos deberíamos tratar de mejorar nuestros vínculos, nuestras formas de vincularnos, y para eso necesitamos terapia. Sabe, yo sé que el tema plata a veces es muy recurrente, que las personas dicen, pues yo no tengo plata. ¿Qué es lo que hace nosotros como familia? ¿Qué es lo que nosotros optamos? Mi hijo se atiende por el GES, se atiende, el trastorno bipolar está en el GES, se atiende con psicólogo y con psiquiatra del GES, y cuando entra en crisis, vamos a un particular. Ele se vê com um doutor caro, de forma particular, uma vez ao ano, e para ver como está seu tratamento, como se está indo bem, pero se atende durante o ano em el RES, porque ele sale grátis a medicação, tem direito a psicólogos, que não é tão bueno, que não é tão malo, bueno, que alguém nos escute, e se estamos psicoeducados, podemos estar frente a um terapeuta que não está tão preparado, pero nós estamos, chegamos com isso à la terapia. Então, muitas vezes podemos estar sendo escutado e também estar dando informações à pessoa que nos está escutando. Não temos opção. Tanto o sistema privado como o sistema público estão colapsados. Não todos os profissionais entendem de nossas patologias. Nós temos que chegar com informação. Pero também entender que um profissional que a vezes não sabe tratar nossa patologia, pero está aí e nos está escutando, também podemos fazer desse um vínculo que nos sirva a los dois. Não há opção. Não há opção. Não temos médicos buenos, potentes, baratos e acessíveis. E com hora.
No hay opción. Tenemos que apoyarnos los unos a los otros con la experiencia, con la información Sí. y ocupar lo que nos disponibiliza hoy el Estado a través del GES, bien ocupar. Tenemos que llegar a la consulta bien informados. Por ejemplo, alguien puso del viraje, claro. Si un paciente, cualquiera de ustedes puede acceder por internet al test MDQ o a la escala Columbio. El MDQ, si tú tienes duda de que tu paciente o tú tienes diagnóstico de trastorno bipolar, si tú haces más que 7 puntos, la probabilidad de tener es muy alta. Entonces, búscate de una vez un médico que sí va a saber lidiar con eso y busca mucha información. Y es eso lo que tratamos de hacer en la Fundación Círculo Polar. Y me gustaría que Francisco diera una opinión en ese caso, porque Francisco tiene la experiencia de mi hijo y ha vivido del lado del paciente, no del lado del familiar. Gracias, Flavia. Gracias, Paulina. Yo la verdad que lo decía Paula al comienzo por un tema de mis estudios. No puedo venir hace rato de este tipo de instancias, pero me siento profundamente afortunado de haber estado hoy día escuchándote. Se me removieron muchas cosas, tengo muchas ideas en la cabeza, eh, pero yo la primera vez que tuve como contacto, por así decirlo, con yo le digo suicidabilidad, con mi suicidabilidad de haber tenido como 13 años, más o menos, con ideación y con planificación. Y me costó muchos, muchos, muchos años poder salir de lo que yo estaba viviendo en silencio a compartirlo con un otro. Y pensaba en una de las reflexiones que pusiste al comienzo, que este suicidio o esta ideación, planificación, tenía una relación entre que había más dolor que recursos. Entonces, pensaba primero en esta experiencia que es profundamente individual, y desde ahí yo contaba a mí lo que me tocó vivir, a una lógica que es profundamente comunitaria, que es de aumentar estos recursos. Pero además, cuando uno aumenta los recursos, también eh, cambia el tipo de dolor. Yo no creo que el dolor se disminuya, pero sí creo que el dolor se vive totalmente distinto, como en términos de, como fenomenológicamente, como de experiencia, pues cuando es un dolor que está acompañado. Y lo he vivido así. Yo he tenido la fortuna, quizá, de poder hacer vínculos. Bueno, aquí en la pantalla hay uno de mis grandes vínculos protectores, en momentos donde he estado con ideación y con planificación muy, muy alta. Me he podido conectar con Flavia, y ella ha sido un sostén importante en este aumento de recursos, si se quiere. Eh, Pienso en cuando, no solo Flavia, sino cuando algunas otras personas han estado como viviendo este rol de estar como acompañando, que también lo decían mucho en el chat. En ese acompañar aparecía el hablar genuinamente con un otro, el reconocer lo que le está pasando al otro, el validar lo que le está pasando al otro, que es tan, tan importante. Eh, y finalmente el visibilizar al otro. Y pensaba también en la importancia que tú bien lo mencionabas con respecto a los factores de riesgo y las señales de alerta. Yo soy un poco, bueno, la verdad sí, soy bien porfiado, no un poco porfiado. Y una vez estaba con el doctor Cabrera, autor del libro, y estábamos trabajando con una herramienta que está en la página, que se llama el registro del ánimo. Y en el registro del ánimo, en la parte de atrás, está esto que se llama el plan de seguridad, ¿ya? Y en el plan de seguridad es lo que aparecía, que decían los chicos en el video, que es poder conectarse con las cosas que le hacen sentido, con las cosas factores que protegen, con aquello que les gusta hacer, porque cuando uno está bien, estas son cosas que aparecen súper fácil,
pero cuando uno no está bien, poder conectarse con eso que puede llegar a ser simple es profundamente complejo. Entonces, aparecen donde tú puedes poner los contactos. Entonces, la idea es que cuando te encuentres en un momento donde tu reflexión, tu emoción está súper, súper venida como alterada, tienes esto que lo escribiste cuando tú ya te estabas sintiendo bien y es una herramienta para cuidar y para poder acompañar a un otro. Y me gustaría finalmente, bueno, de nuevo agradecerte, pero y yo siempre lo converso porque ha sido uno de los grandes aprendizajes que tuve con el doctor Cabrera y para mí es algo, fue algo muy, muy, muy bonito. Que un día estábamos en su consulta y yo también estaba llegué con una planificación y con una situación bien compleja y él me contó una historia que yo le he contado muchas veces y me gustaría contarla acá, es cortita. Que Hemingway, que tenía bipolaridad, se suicidó. Eh, una de las hijas de Hemingway, que tenía bipolaridad, se suicidó. Y un día, Mi hermana también. esa parte yo nunca la recuerdo bien, si es que efectivamente la otra hija de Hemingway era psiquiatra o estaba en un grupo de psiquiatras, eso no me acuerdo. La cosa es que le preguntan, ¿por qué? Y ella también tenía bipolaridad. Entonces le preguntan por qué si su padre y su hermana con el mismo diagnóstico se habían suicidado y ella no. Y la respuesta fue que ella se comía un pie de humildad toda la semana. En el sentido de poder buscar esa ayuda en el momento que se necesitaba. Entonces, a mí esa historia me marcó mucho, 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 y cada vez que yo estoy mal, busco ese paquete de humildad y abro mis redes para poder buscar ese acompañamiento y ese sostén que comenzaba yo al comienzo. Así que, nada, de nuevo, profundamente agradecido, Paulina, profundamente agradecido y de poder estar aquí compartiendo en este espacio. Sí. Quería insistir, ahí yo puse dos links en el chat. Uno del test MDQ hecho por el doctor Cabrera y por el doctor Paul Weiringer para evaluar la posibilidad de un trastorno bipolar, y el otro, el video de la doctora Martínez sobre la escala Columbia, sobre el riesgo suicida. Nosotros, como bien dice acá Marisela Flores, que lamentablemente el Estado hoy con un 2% no está bien atendiendo a la población de la salud mental. Eso es una realidad. La Fundación Círculo Polar está en red Salud Mental y Salud con varios psiquiatras, varios médicos abogando por mejores condiciones y por un aumento de presupuesto. Estamos en el Consejo, estamos en Correprende, estamos en varias mesas haciendo un esfuerzo inmenso. Si algunos no me conocen, yo soy brasileña, pero vivo en Chile hace muchos años. Mi hijo es chileno, la fundación es chilena, trabajo para Chile y estamos haciendo un esfuerzo inmenso para aumentar el presupuesto y aumentar las condiciones de salud pública en Chile. Pero mientras tanto, no podemos quedar de brazos cruzados. ¿Y cuál es la única respuesta que podemos tener hoy? Es psicoeducarnos, es aprender. Hay mucha información en Internet, no todas son buenas, pero en la Fundación Círculo Polar, en la Fundación José Ignacio, ustedes van a tener información de peso. También recomiendo mucho la página de Xochitl y la página de Minhai. No sé si tú puedes poner, Paula, por favor, la página de la doctora Vania, que es una página Sí, de estudios. es que Ahí ustedes pueden aprender mucho sobre ideación suicida. La doctora Vania es seria, es competente, sabe lo que está haciendo. Nosotros trabajamos solo con profesionales especialistas en trastorno del ánimo y en prevención del suicidio o con fundaciones amigas que son serias. Y yo les digo, mientras esperamos en las filas, tenemos que reclamar y tenemos que luchar y estamos haciendo eso, pero también tenemos que aprender a psicoeducarnos, autoconocer, tener mucha información para poder afrontar esas crisis. Yo les prometo que el conocimiento es poder, porque muchos dicen que no me escuchan, es que a veces nuestro discurso falta, toda vez que no le escuchan bien, intenta un nuevo site, intenta estructurar el discurso diferente y si necesitan ayuda, búsquenos, nosotros sabemos cómo hablar frente a esos desafíos, pero no dejen de aprender.
de acompañar y también de ser acompañado. Tenemos que estar juntos. Como dice Goethe, sufrir juntos no es sufrir, es aprender, es crecer y es poder vencer lo que nos afecta. Tenemos que estar juntos. Los cuidadores que nos están escuchando o los profesionales de la salud, si estamos juntos podemos mejorar mucho esa espera, esa larga espera en las filas de los COSANs y también en las filas de los médicos particulares que están colapsados. Entonces, el abrazo, el acompañamiento mutuo y mucha información como ese tipo de psicoeducación que nos está dando Paulina del Río y nunca juzgarnos, nunca. No somos mejores que nadie, ni nuestras historias no son mejores ni peores que nadie. Yo no soy mejor que Paulina para nada. Yo tuve una oportunidad que Paulina no tuvo, pero esa es la gracia que podemos intercambiar experiencias y trabajar juntos en eso. Entonces, mientras esperamos, abracémonos, psicoeduquémonos, aprendemos juntos. Recuerden, hay mucha buena literatura. No todo es bueno, pero hay mucha buena literatura y la Paula consiguió, bueno, está en el chat esas dos indicaciones. No sé si la Paula consiguió Y sí poner en puse el ahí, chat. May, sí lo puse ya el link. Creo que Ya, el link más es- busquen en Instagram, la doctora tiene también en Instagram para seguir para la prevención del y se suicidio llama y el Paulina del Río, Instituto y May también está en Instagram, la pueden seguir ahí. Yo les puse en la página sí. web. Paulina trabaja con la doctora apoya a José Ignacio, la doctora es colaboradora nuestra en la Fundación Círculo Polar. Entonces, la única respuesta que tenemos mientras esperamos mejores condiciones es aprender constantemente e informar constantemente, y informar y aprender. No desistan, la esperanza también es perseverancia, una acepción de la esperanza es la perseverancia. No desistan de informar y de prestar esperanza a través del conocimiento. Así es. Y no se olviden de comprar el librito porque de verdad que es un buen apoyo y acceder a nuestra, bueno, por ahora debo decir que nosotros estamos en un breve receso. Yo soy del equipo CAPS, ya, de los grupos de apoyo a pares y contarles que desde aquí hasta los primeros días de enero vamos a estar en un breve receso porque queremos hacer mejoras a nuestro grupo de apoyo a pares, ya, pero se pueden ir inscribiendo ya y ir esperando por mientras, bueno, y decirles que después cuando mejoremos estos grupos están todos invitados porque yo creo que el ir acompañándonos, conteniéndonos, ayudando, estando el uno para el otro, compartiendo experiencias, es un factor súper protector para la prevención del suicidio. ¿Ya? Para mí así fue. Yo soy fundadora en esta fundación y cuando llegué, y mi sueño fue ese, porque cuando a mí me diagnosticaron yo no tenía absolutamente nadie. Mi marido era como, tómate las pastillas y estáis súper bien. Y yo quería conocer a alguien que viviera lo mismo que yo, que viviera esta experiencia, y así nació Círculo Polar con la historia de la Flavia también. Y debo decir que ahí yo encontré las personas que me apoyaban, pude psicoeducarme, pude entender. Yo llegué súper inestable a esto y aprendí en eso, en armando el Círculo Polar. Y estoy feliz de ver tantas personas como yo que no tienen apoyo, pero el apoyo no lo encontré ahí en la fundación, en el pilar fundamental que es el conocimiento y la psicoeducación. Así que, y para mí ha sido un factor protector porque yo era una mamá de niños chicos. Y si yo no mejoraba, mis niños iban a ver profundamente perjudicados. Así que bienvenidos a todos. Hoy me emocioné un poco. Así que Ya, Paulita, te hasta queremos luego. mucho. Un besito, que tengan un lindo fin de semana ya y bueno, nos estamos viendo por ahí, ¿ya? Porque veo a hartas personas de nuestros CAPS. Chao, chao.